un hombre de oración, un hombre humilde, sencillo, un gran predicador, pero él estaba haciendo lo que hacían muchos: estar a la sombra de aquellos que tienen el poder y que tienen la riqueza. El año 1977, él es nombrado arzobispo y elevado a arzobispo el 22 de febrero. Esos días tuvimos nosotros elecciones en El Salvador para presidente, pero fue el fraude el que permitió el gane al general Romero, que no era familiar de Monseñor Romero, era de otra familia. Y la gente se levantó, tuvo manifestaciones en la Plaza Libertad, en el centro de San Salvador, se congregaron, y el 28 de febrero, en la madrugada, hubo una masacre. 42 personas fueron asesinadas y el resto de personas se refugió en la iglesia del Rosario, justo en el centro de San Salvador. Al día siguiente, el lunes, íbamos a tener nosotros una reunión del clero con Monseñor Romero para denunciar lo que estaba pasando en El Salvador. Ya para entonces el campesinado estaba muy activo, los obreros, los estudiantes de nuestras universidades, los maestros, tenían una tremenda participación demandando justicia, el fin de la opresión. La reunión que nosotros íbamos a tener era para denunciar, o para conocer, mejor dicho, la penetración de las iglesias evangélicas en América Latina. Pero le decimos a Monseñor Romero, este no es el tiempo de estudiar qué es lo que las iglesias evangélicas están haciendo en América Latina y aquí en El Salvador. Este es el momento de denunciar proféticamente la muerte de nuestra gente, la opresión, la injusticia, la alianza entre oligarquía, entre gobierno y entre los Estados Unidos, la embajada americana. Le pedimos que escribiera él y los otros obispos una carta denunciando lo que estaba pasando. 28 de febrero de 1977. El 22 subió a arzobispo. El 28 sucedió esto. El 5 de marzo nos entregaron la carta de 1977. El padre Grande iba al Paisnal, su tierra natal, día sábado, a celebrar la Eucaristía y a leer esta carta de los obispos. En el camino fue asesinado. Yo ya no estaba en Suchitoto porque el arzobispo me había pedido que me viniera a trabajar con él al seminario San José de la Montaña. La oficina estaba en San José de la Montaña y él vivía también en el seminario San José de la Montaña. Entonces yo estaba con él y como a las 9 de la noche subió a mi cuarto y me dijo: Chencho, quédate, no vayas. El padre Rutilio Grande ha sido asesinado. Yo voy para allá, pero tú no puedes ir, porque los guardias estaban buscándome para matarme. Ya le conté que el año 1970 había sido secuestrado y torturado. Entonces varias veces ellos quisieron matarme. Yo me quedé y al día siguiente fui al entierro. Esa noche que él fue al Paisnal, a Aguilares, Monseñor Rivera Damas, que era su obispo auxiliar, recuerda un hecho tremendo. Llegó Monseñor Rivera, llegó Monseñor Romero y se hincó frente al ataúd del padre Grande. Y según lo que cuenta el obispo auxiliar, él le dijo a Rutilio: te han matado por tu servicio a los pobres,
ahora es mi turno de que trabaje por los pobres. Y ese fue el momento en que él realmente decidió dedicarse a los pobres, frente al padre Rutilio Grande muerto. Están escuchando el programa Buscando América. Esto es KBOO en Portland. Estamos en entrevista con José Chencho Alas, padre de El Salvador, y está en tour ahora en los Estados Unidos. Vamos a tener también la oportunidad de continuar con él tras una breve pausa musical. Esta conversación es parte de este tour auspiciado por el Movimiento para la Paz en Mesoamérica. Sigan escuchando Buscando América hasta la 1:30. Eso fue el día en que murió el padre Rutilio Grande, 12 de marzo. Nosotros los sacerdotes le pedimos a nuestro obispo el reunirnos al día siguiente o los días siguientes en el seminario San José de la Montaña para analizar la situación del país y denunciar lo que estaba pasando. Al final de los 3 días le propusimos tener la celebración de la misa el 20 de marzo del año 77 en nuestra catedral, todos juntos con él. Al principio él no le parecía, pero luego votamos, primera vez que se hacía en la Iglesia Católica un acto demócrata, de democracia, y ganamos, y el obispo aceptó. La reacción en contra de la misa de inmediato se hizo sentir por parte de algunos obispos que estaban en contra del gobierno, de la oligarquía y del cardenal Casariego de Guatemala. El sábado llegó el representante del Papa, el nuncio, me preguntó por Monseñor Romero, y yo le dije no está acá. Y me dice, mañana tendría que estar aquí, va a ser un día terrible, porque vamos por esa misa. Yo le digo, no, mañana va a ser un día grande para nosotros. Vamos a estar con nuestro obispo en la catedral, enfrente de nuestro pueblo. Y me dice, precisamente por eso, el gobierno puede matar mucha gente. Cuando me dio una carta para el arzobispo, se le entregué como a las 5:30 de la tarde que llegó. Se fue a su cuarto y como a los 5 minutos me dice, sale del cuarto y me dice, Chencho, lee la carta. El nuncio le decía a Monseñor Romero, en nombre de Roma, yo le pido el que se cancele la misa y que los sacerdotes se queden en sus parroquias con su pueblo. Monseñor me pregunta, ¿y ahora qué hacer, Chencho? Él tenía una obediencia ciega a Roma, lo que había aprendido. Tenía una teología de la autoridad que prácticamente dejaba a los sacerdotes ciegos sin poder tener su propia opinión. Me dice, Chencho, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y yo le dije, bueno, recuerde lo que le decimos en los cursillos de cristiandad a los que llegan a nuestro retiro. Si tenemos problemas, no los podemos solucionar, vayamos a la capilla, hablemos con Jesús, vayamos a la iglesia, váyase a la capilla, hable con Él y haga lo que Él le pida. Se fue a la capilla y como a la hora lo veo salir con una sonrisa muy grande y me dice, Chencho, vamos a tener la misa mañana. Para mí fue ese el momento en que él quebró, ya cambió su teología respecto a la obediencia y la autoridad y decidió ser el arzobispo de San Salvador que iba a responder de el pueblo de El Salvador. Al día siguiente tuvimos la misa. Cuando comenzó a predicar estaba lento, un hombre de mucha oratoria, y unos 5 minutos después comenzó de una manera suave pero firme a denunciar lo que estaba pasando en el país. Así Monseñor se convirtió
en el profeta que nosotros necesitábamos. Y fue leal por 3 años a esa misión, hasta que el 24 de marzo de 1980 fue asesinado. Y ahora se cumplen 35 años, ahora este año acaban de cumplirse 35 años del aniversario del asesinato de Monseñor Romero, y el Papa Francisco declaró la semana pasada, le declaró mártir de la Iglesia Católica, y de esa manera ha despejado el camino hacia la beatificación. Cierto. El 23 de mayo, Monseñor va a ser beatificado en San Salvador. Por las noticias que yo he recibido, se espera que lleguen más de 200 obispos y cardenales de todo el mundo. Se espera que lleguen un poco más de 1000 sacerdotes. Y los periódicos están hablando de que probablemente se van a congregar 1 millón de fieles. O sea, va a ser el acto más grande que se haya registrado, que se registre en la historia del Salvador, en honor a nuestro mártir y a nuestro profeta. Chencho, tenemos todavía unos minutos más y hay bastante de lo que hablar. Las cosas en El Salvador no son exactamente igual ahora que en los años 70, 80, pero desde su punto de vista, ¿qué es lo que no ha cambiado? ¿Qué es lo que todavía...? Y claro que sí, y todo lo positivo, ¿no? Y todos los cambios que ha habido. Después hablamos también de sus proyectos para que todos estos cambios tengan lugar en El Salvador y en Mesoamérica. En El Salvador los cambios que se han dado son profundos, sobre todo a partir de la elección de Mauricio Funes por 5 años, quien comenzó ya a orientar los servicios del Estado a la educación, a beneficiar a los campesinos con los fondos necesarios y la tecnología necesaria para cultivar la tierra y producir lo que necesitamos. También en el campo de la salud, en el campo de la educación, los niños van a la escuela y reciben el uniforme gratis, zapatos gratis, comen en la escuela. Eso no se daba antes. Los libros, los cuadernos los reciben gratis, y ahora con la nueva administración de Salvador Sánchez Serén, este programa llega hasta el bachillerato. Los bachilleres, los que están estudiando su bachillerato, reciben lo mismo que los que reciben el primer grado, o sea, sus zapatos, su computadora, están recibiendo computadoras. Esos son cambios profundos. Un cambio profundo también es el que antes las corporaciones salvadoreñas vendían las semillas para los cultivos, y ahora el 73% de la semilla que se necesita para la producción de alimentos en el campo de granos básicos es producido por los campesinos, sobre todo del Bajo Lempa, del lado de Usulután. Para los que son salvadoreños me entienden, en el este del país. El que eso se esté dando es algo totalmente admirable, 73%. O sea que hay cambios profundos. Pero todavía quedan algunos problemas muy serios. Uno de ellos es el poder, que es tremendamente grande, del sector financiero. Los bancos fueron privatizados el año 1990 por Cristiani, 1992 por Cristiani, y ese capital, que era mucho, pasó a manos privadas. Y necesariamente cuando se hizo eso,
se compraron las acciones a muy bajo precio. 3 días después, supóngase que usted pagaba $1 por una acción. 3 días después esa acción valía $3. Y así fue como se aumentaron los capitales financieros de algunas cuantas familias en el país. Tocar eso es muy difícil, porque todavía nuestro gobierno no tiene el poder para una cosa semejante, que sí se podría hacer a través de la taxación. Los impuestos, que en El Salvador son bajos, si usted lo compara con otros países, son muy bajos. Chencho, ¿y qué me dice de la reparación, de la justicia, de la reparación a las víctimas de tantos años de represión y de la relación entre los paramilitares, los cuerpos, los escuadrones de la muerte y estos gobiernos oligarcas y estas dictaduras? ¿Qué pasos se han dado en ese sentido? El año 1992, Cristiani decreta la amnistía para todos aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad, masacres, y esa amnistía continúa. Aunque la Comisión de Derechos Humanos ha exigido el terminar con la amnistía y llevar a los tribunales a los criminales, eso no se ha hecho. La presión es demasiado grande y ciertamente caerían muchas cabezas. O sea, muchas de estas gentes, generales, coroneles, gente de la oligarquía y inclusive del FMLN, tendrían que parar en la cárcel o por lo menos pedir perdón, que sería, digamos, siquiera algo para nuestro pueblo, y que nos dijeran dónde quedaron enterrados los 80,000 muertos del tiempo de la guerra. De mucha de esa gente no se sabe dónde quedaron. Yo tengo familiares que no sabemos dónde quedaron enterrados, que fueron asesinados por los escuadrones de la muerte, por la Guardia Nacional, la cual fue abolida con la firma de los acuerdos de paz en el año 1992. Pero ahí están los criminales. Ahí están los criminales que cometieron las masacres del Zumpul o de otros lados en El Salvador. Sí se ha hecho justicia un poco aquí en Estados Unidos, gracias a las presiones de España. Y así, por ejemplo, el coronel o el general Mauricio Vides Casanova, él está en la cárcel y va a ser enviado, o ya lo enviaron a El Salvador, porque fue condenado en este país. Él era ministro de Defensa. En la época de él fue que asesinaron, mes de diciembre de 1980, a las 4 mujeres religiosas norteamericanas. Fue en su época. Y él lo supo. Ya. También otro problema que tenemos y que no se ha superado es el de las pandillas, que nosotros le llamamos maras. Y quizá en este momento ese es el problema más grande que estamos enfrentando. Chencho, usted también es el director de la Fundación para la Sostenibilidad y la paz, los procesos de paz en Mesoamérica, que incluye de Guatemala a Panamá, que ya son muchos países bastante trabajo, yeah. Solamente dejando ya fuera a México y el resto de Latinoamérica, ¿verdad? Yeah. Entonces, a ver, cuéntenos sobre estos proyectos que tiene, porque son muchísimos y nos queda muy poco tiempo de programa. Y le voy a tener que invitar otro día para que nos termine de contar. Bueno, muy bien. Y su acercamiento, como la metodología que usan para todos estos proyectos. Sí, nosotros usamos la metodología de investigación apreciativa, es nueva. La ha adoptado AT&T y otras corporaciones, pero yo la he adaptado al movimiento de paz.
para que la gente entienda de que no es definiendo problemas que nosotros salimos adelante, sino que es descubriendo lo positivo, lo bueno, lo grande que tenemos, nuestras esperanzas, nuestras capacidades, nuestra experiencia, nuestros conocimientos. Si los ponemos juntos, vamos a ver que tenemos mucho para poder construir, que tenemos mucho en nuestras manos para poder hacer del país un país diferente. Porque con los problemas lo único que hacemos es llorar acerca de la situación que se da y no se construye. Para nosotros el movimiento de paz tiene dos grandes componentes. El primer componente es nuestra relación con la Madre Tierra, la ecología, el trato que debemos dar a todos los seres vivos. Esto es absolutamente necesario. Por ejemplo, una de las cosas más fundamentales es volver a sembrar árboles para que tengamos agua y que tengamos un clima aceptable. Y el otro gran componente es el que se relaciona con la persona humana, con el ser humano. En todos los campos, en el campo de las relaciones entre nosotros los seres humanos, la relación del hombre con la mujer, los derechos, los deberes, las obligaciones, los conflictos que se dan, cómo resolverlos, cómo organizar la economía en favor de la paz para que todos participen de ella, cómo organizarnos políticamente para que tengamos democracias reales. Eso es parte del movimiento. Otra parte del movimiento son proyectos. Otra parte del movimiento son los proyectos. Por ejemplo, un proyecto que estoy desarrollando actualmente es con la Policía Nacional Civil de El Salvador. Le estoy dando talleres sobre la metodología de investigación apreciativa a la policía, y también voy a trabajar con la Academia de Policía. Y un policía o la policía se concibe como un instrumento para parar el crimen, prevenir el crimen, o para ir detrás de los criminales, agarrarlos. Pero para mí, en mi concepción, los policías tienen que ser constructores de paz. Y esta es policía cívica, comentó. Así se llama actualmente la Policía de El Salvador, Policía Nacional Civil. Ya. Lo que se ha instalado es la policía comunitaria. La policía comunitaria, que si tiene los instrumentos y el conocimiento, pues tendrá posibilidades de arreglar muchas cosas, ¿no? De crear la paz, de contribuir a la paz. Y de contribuir. Yeah. Están escuchando al padre José Chencho Alas de El Salvador, que está aquí en un tour apoyado por el movimiento de paz en Mesoamérica.